Nuestro problema de análisis en este video va a ser el número 1. Con el fin de establecer un modelo mediante el cual se pueda utilizar la concentración de estrona en saliva para predecir la concentración del esteroide en plasma libre, se realizó un estudio sobre 14 varones sanos, obteniéndose los siguientes resultados. Los resultados los tenemos aquí en estas dos columnas, y a partir de esto pues vamos a calcular en un inciso A la ecuación de regresión que mejor ajuste los datos y explique en base a qué se escogió ese modelo, y en un inciso B vamos a interpolar el nivel esperado de estrona en plasma libre cuando en un individuo el nivel de estrona en saliva es 17.5. Obviamente, pues si analizamos este fenómeno, la concentración de estrona en la saliva tendría que tener una relación muy estrecha con la concentración en sangre, ¿verdad? Aunque aquí nos aboquemos más que nada al hecho de hacer un método numérico para calcular un modelo, pues sí es bueno analizarlo desde ese punto de vista. Bien, hacemos una gráfica, graficamos concentración de saliva contra concentración en sangre, lo seleccionamos, nos vamos a insertamos una línea de tendencia, y si observamos aquí hacemos esta línea de tendencia. Esta línea azul es la que nos está marcando la dispersión de los datos. Obtenemos una R cuadrada de 0.91, que la raíz cuadrada de R sería 0.9544 más o menos. Si insertamos líneas de tendencia con otro tipo de modelos, en este caso fue el exponencial, elevado a una potencia, también el polinomio de segundo y tercer grado, pues nos damos cuenta de que realmente la línea que vale la pena es este modelo lineal, puesto que la R en otros casos o es menor o es muy similar como para trabajar tanto generando un modelo de ese estilo. Entonces dejamos de fuera esto de la línea de tendencia, lo sacamos un poco de aquí de nuestro espacio de trabajo, para entonces sí poder utilizar ya por fin el método numérico que es necesario. ¿Ok? Lo que hacemos es utilizar lo que nos interesa, que sería, si nombramos la concentración en saliva como X y la concentración en sangre como Y, entonces sería XY por YI XY al cuadrado estos datos los corremos, realizamos la sumatoria tanto de X, de Y y de las otras dos columnas que calculamos. Realmente la sumatoria es lo que nos interesa en este caso. También hacemos el promedio de los datos experimentales, de los puntos. Ahora, para calcular el valor de las constantes, en este caso A1 y A0, para A1 tenemos esta fórmula que vemos aquí. Esta fórmula pues la vamos a ponerla hacia acá, A1 y A0. A1 es igual a la sumatoria de el número de datos, que es 14 por, pues vamos acá para que sea más fácil la manipulación de información, por la sumatoria del producto de los datos, sería esta de aquí, menos la sumatoria de cada dato todo eso sobre el número de datos que multiplica
a la suma de los cuadrados de las x menos la sumatoria de las x al cuadrado. Asimismo, A0 lo calculamos como la y promedio, sería el promedio de los datos que nosotros estamos llamando y, menos A1 por x promedio. A1, el valor que acabamos de calcular, por el promedio de los datos de x. Así tenemos ya estas dos cosas. Con esto podemos calcular la y de nuestro modelo lineal, que sería igual a A0 más el producto de la constante A1 que ya calculamos aquí por la concentración de en saliva, que sería nuestro x. Cabe mencionar que estos dos los ponemos fijos para que a través del cálculo el resultado sea correcto. Vemos que hay una cierta desviación, ya que el resultado es 28 cuando el dato experimental es 30. Calculamos entonces también SR, que sería el producto del cuadrado de la resta del dato experimental menos el dato calculado por el modelo. Luego calculamos ST, que sería el cuadrado del dato experimental menos el promedio de los datos experimentales. Este también tiene que estar fijo. Ahora sacamos la sumatoria de estas dos columnas. Bien, ahora después de hacer las sumatorias, vamos a calcular la R, que es el coeficiente de correlación, para ver qué tan bien relacionados están nuestros datos al modelo experimental. Esta es la raíz cuadrada, así nos lo dice la metodología de ST menos SR sobre ST, y nos da este coeficiente de correlación. Es algo relativamente bueno. Ahora vamos a graficar los datos para que veamos que nos quede igual que en nuestra línea de tendencia. Graficamos x contra y x contra y calculada. Insertamos un gráfico de dispersión de líneas suavizadas. Ya nada más aquí lo que nos faltaría hacer sería este gráfico azul, con clic derecho, dar formato a esta serie de datos para poder quitar la línea y para poder agregar los marcadores. Y una vez realizado esto, miren cómo nos da. Estos datos que están representados por puntos azules son los experimentales, mientras que la línea roja es el modelo que hemos realizado. Es el que mejor ajusta, así nos lo dice. Ahora vamos a interpolar con diferencias divididas. Si el nivel de saliva es 17.5, vamos a hacer una de cuarto orden y una de quinto orden. Para cada orden necesitamos en un enésimo orden n más 1 datos y con sus correspondientes x y y. Ahora lo que hacemos es aquí marcar las diferencias, que sería bien, las diferencias divididas sería la diferencia entre estos datos, este de azul y este de verde, que son los datos de la y, divididos entre la diferencia de los datos en x.
Y así como nos da aquí, pues corremos la fórmula tantito hasta aquí. Obviamente donde nos marca división por 0, pues lo eliminamos. Simplemente es para poder correr la fórmula tranquilamente. Y continuamos sacando diferencias. Si se fijan, va cambiando hacia acá, van ampliándose, por así decirlo, una especie de escalerita, si lo queremos ver de ese modo, aunque realmente ese no sería el término. Otra vez cortamos división por 0, nos podemos dar cuenta que la fórmula sí contempla todo, por ejemplo en este caso este de aquí y este de aquí, contempla todos los datos. Muy bien. Muy bien, llegados a este punto en donde ya tenemos todas las diferencias, a partir de este dato y hacia abajo tenemos nuestras constantes, entonces nada más las marcamos: a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Y entonces ya ponemos aquí cuál es cada una. A 0 sería esta primera, a 1 sería esta de aquí, y así sucesivamente hasta llegar a la última diferencia dividida, que sería en este caso la de aquí. Y ahora hacemos las diferencias aquí: x menos x1 ok. Obviamente las diferencias, nuestra x la tenemos acá anotada, x0 sería el dato que está antes de el primer dato. Bien. Ahora hacemos nuestra interpolación. Entonces nuestro resultado, que vamos a llamar y, sería igual a 0 más el producto de A1 por x menos x0 más el producto de A2, por x menos x0, pero también multiplicado por x menos x1. Si se fijan, va siendo algo sucesivo, algo recursivo, podríamos decir.
y se va a multiplicar hasta la enésima constante. Pero el dato de x sería n-1. Y nuestra interpolación nos arroja este valor 56.7644. Que si observamos, pues estaría aquí. Entonces pues es algo bien. Para las diferencias divididas de quinto orden se hace exactamente lo mismo, nada más que aquí necesitamos un dato más, que serían en total ya 6 datos. Las diferencias se hacen de la misma manera, incluso esta parte de aquí quedó casi igual, a excepción de estos otros valores que se agregaron en el cálculo. Y este último sería nuestra última constante, que aquí podemos ver en A5. Lo mismo, hacemos nuestras diferencias hasta xn-1 del orden, obviamente, y volvemos a calcular nuestra y. Vamos a llamarla y para evitarnos el hecho de estarla nombrando concentración de saliva, de estrógeno, de saliva, lo que sea. Volvemos a calcular. Tenemos calculada nuestra y, porque así lo llamamos, recordamos. Sí podemos notar también aquí que están entre el rango de la interpolación, que sería este de aquí, de 51 a 64. El valor difiere significativamente, si lo queremos ver así. Si lo que estamos buscando son niveles de una hormona, pues puede ser una diferencia bastante marcada, ¿no?, en cuanto a los efectos del cuerpo humano. Tenemos aquí un 56.76 y acá tenemos un 57.12. Entonces se debe a que mientras más diferencias divididas se realicen, mayor es el dato. Diferente va a ser el resultado, lógicamente, puesto que hay una constante más involucrada y una diferencia más involucrada. Y pues esto podríamos aplicarlo en muchísimos casos de la vida real. Este es solamente una aplicación. Obviamente pues esto se va a muchísimos más campos y nos es muy útil para el manejo de datos, sobre todo en las empresas y en alguna realización de experimentos donde esto pues tenga una buena repercusión, o sea, realmente un modelo matemático bien generado.